Entonces, esa diferencia es muy importante entre lo sagrado y lo profano. Porque desde el momento en que el Señor Jesús profaniza a Dios, ya no es un Dios lejano, es un Dios cercano, ya no hay que estar fijándose. Pero también procede el suceso inverso. O todo es sagrado o todo es profano. Cualquiera de las dos partes. ¿Sí? Entonces, si antes había diferencia entre lo sagrado y lo profano, porque cuando se parte el velo ya no, entonces todo ya es sagrado o todo es profano. Ahí hay que manejar la diferencia entre uno. Todavía manejando la diferencia, hay que señalar cuándo es una y cuándo es otra. Cuando venimos a los templos sentimos como que estamos entrando a un lugar sagrado, pero no es así. Es un lugar consagrado a Dios, es un lugar dedicado y todo, pero este lugar forma parte de la colonia, es un espacio físico y ya. Ahora, ¿cómo encontrar lo sagrado en lo profano? Esa es otra historia, ¿no? Bueno, entonces el capítulo 2 de Levítico nos muestra las ofrendas vegetales, la oblación vegetal. Entonces, por un lado estamos viendo esto y lo que el capítulo, el cuaderno, en el boletín, en la página 4 nos va a decir, para que no se vea comercial. Ofrendas vegetales, es la oblación, la ofrenda vegetal. Pero vamos viendo lo que dice el boletín. Igual que para los otros libros de la ley, se supone que la formación del Levítico se llevó a cabo en varias etapas, lo que decíamos hace un momento, desplegadas durante varios siglos. Se tardó tiempo en escribirse el Levítico. ¿Y cómo no se va a tardar con todos estos detalles y cosas? 27 capítulos. Acuérdense que el 27 está agregado. Una parte notable de las reglas litúrgicas y de los preceptos morales pueden remontarse a las épocas antiguas de Israel. Es un hecho. Bajo la monarquía, los profetas y los sabios aluden a ello muchas veces. El primer escrito compuesto que se puede identificar, que no es el comienzo del libro, porque eso pasa muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, pero más en el Antiguo. Uno encuentra ya la versión final de un texto, de un libro completo, y uno supondría que los que hicieron el material lo redactaron al final, ¿no? Empezaron por el principio, pero no. ¿Qué dice aquí? El primer escrito compuesto que se puede identificar es un discurso exhortativo o catequético, de catequesis, de catecismo. La catequesis es lo formativo, es lo educativo, es la introducción a la fe. Eso es la catequesis, el catecismo. Un discurso exhortativo conservado en los capítulos 18 al 26. Esos capítulos 18 al 26 son el núcleo inicial que formó a todo el libro. Se empezó desde el 18 y se llevó hasta el 26. Yo estaba recordando, por cierto, que antes de que viniera a colaborar acá directamente en el mes de septiembre del 2021, nos correspondió predicar sobre Levítico 25. En septiembre del 2021. Levítico 25, para que lo anoten de una vez, es el capítulo correspondiente al jubileo. El jubileo estaba normado dentro de la ley. Está en Levítico y está en Deuteronomio. Adelante viene una frase muy interesante sobre Levítico y Deuteronomio, que viene aquí luego. Entonces, los capítulos 18 al 26 son el núcleo de todo el libro, es la parte inicial, al menos caracterizado, obviamente, por las llamadas a santificarse. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Yo quiero que mi pueblo sea santo, que mi pueblo practique la santidad, que mi pueblo esté apartado de lo profano de los otros pueblos, de la idolatría de los otros pueblos. Que mi pueblo, por ejemplo, la gran diferencia de los sacrificios, que mi pueblo jamás practique sacrificios humanos. Jamás. Y apenas decimos eso y luego nos acordamos de Abraham, ¿no? Cuando Dios le dice, ve y sacrifícame a tu hijo.
No sucedió, pero la orden ahí estuvo. Y Abraham dijo, pero si tú no pides sacrificios humanos, pues ni modo, me lo entregas y se acabó. Lo lleva y el muchacho llega al lugar y el muchacho dice, ya llegamos, ¿y dónde está el animal? Pues tú eres el que va a ser sacrificado. No dice la edad del hijo, ¿verdad? No, dice muchachos. Muchachos puede haber tenido hasta 20 y tantos, no sabemos. Probablemente era muy joven, posiblemente fuera adolescente. ¿Cómo? Hace llevar tu canción. Yo me imagino como un niño. Sí, más o menos. Era adolescente probablemente. Adolescencia. Era adolescente, pero llegan ahí y preguntan, ¿y dónde está el animal? Pues tú eres el frase. Vente para qué. Y cuando levanta el arma, ¿no? El Señor lo detiene. Es una contradicción de términos, pero el Señor no buscó nunca sacrificios humanos. Justamente este hermano Alfred Marx, el autor del librito sobre los sacrificios, le dedica varias páginas al Salmo 50. En el Salmo 50 Dios dice, yo nunca te pedí sacrificios, yo no bebo sangre de toros, yo no bebo sangre caliente de animales, tú no me vas a dar a mí de comer, dice Dios. Y si yo tuviera necesidad de comer, no te lo pediría a ti. También en Isaías. También, pero el Salmo 50 en particular, que lo estudia aquí con mucho detalle, es la crítica, la autocrítica adentro de la misma cultura sacrificial del antiguo Israel, adentro de la cultura sacrificial y ritual, está la crítica del sacrificio de animales. Del de humanos ni hablemos, está prohibido totalmente. Pero adentro del propio culto y de la propia fe de Israel, de la cultura sacrificial y ritual, está la crítica del sacrificio, adentro de eso, ¿no? Bueno, entonces dice aquí, eso es la ley de santidad, capítulos 18 al 26, la ley de santidad. Este texto debe de proceder de los sacerdotes de Jerusalén. Porque no están ustedes para saberlo, pero yo sí estoy aquí para intentar contarlo. En la formación de todo el Antiguo Testamento hubo entre unas 4 y 5 grandes tradiciones de escritores. Pueden haber sido más, pero son como unas 4 o 5 grandes tradiciones. La gran tradición a la que pertenece el Levítico de manera obvia es la tradición sacerdotal, que se conoce como la tradición P o priest, sacerdote, pero eso no importa. Si quieren mejor, ese. La gran tradición sacerdotal produjo literalmente todo el Pentateuco, aunque hay partes del Pentateuco, como en Génesis, en donde entró la mano de otras 2 o 3 tradiciones aparte. Pero esta es tradición 100% sacerdotal. Los sacerdotes de Jerusalén, y vean ustedes cuándo pudo haber sido redactado, ahí está la fecha, antes de finales del siglo VII, antes de Cristo, antes del exilio. Ahí está la fecha aproximada en que se redactó el Levítico, ¿sí? Antes del siglo, finales del siglo VII. Entonces, esa es la fecha aproximada en que ya tiene casi su forma final. ¿Sí? Antes del exilio. En efecto, uno de los sacerdotes de Jerusalén, que fue Ezequiel, el profeta, que era sacerdote al mismo tiempo, deportado a Babilonia en el año 597, utiliza varias veces en su predicación fórmulas de la ley de santidad. Utiliza el lenguaje, utiliza el estilo de las leyes de santidad del Levítico, especialmente en el capítulo 22 de Ezequiel 22, del 9 al 11. Este escrito, el de Ezequiel, en ese capítulo, hay que compararlo con el Deuteronomio, su contemporáneo y rival. ¿Cómo que el Deuteronomio rival del Levítico? Suena raro eso, ¿no? El Levítico rival del Deuteronomio.
Recordemos lo que significa la palabra Deuteronomio, para que la noten también de una buena vez. Deuteronomio significa segunda ley. Deuteros, segunda, nomos, ley. En griego, obviamente. Entonces el Deuteronomio vuelve a repetir los 10 mandamientos, vuelve a repetir algunas partes de la ley, y el Deuteronomio, curiosamente dentro del Pentateuco, el Deuteronomio, vamos a usar el pulgar para el Deuteronomio al revés. El Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, pertenece a otra tradición, que es la que lleva ese nombre precisamente, la tradición deuteronomista, que maneja otras cuestiones y otros aspectos. De hecho, lo vamos a ver hoy con el Salmo 78. El Salmo 78 estaba muy influido por el Deuteronomio, por eso el Deuteronomio es diferente. El Deuteronomio repite la ley, se supone que se la repite a una nueva generación y demás, pero el Deuteronomio cierra el Pentateuco, pero lo cierra de una manera dialogada, dialogante, y de alguna manera se pelea con Levítico. Por eso dice aquí que son rivales, son textos rivales. Pero ¿cómo van a ser rivales, no? ¿Por qué? ¿Se pelean entre sí o cómo? Lo que distingue a los dos escritos es, por supuesto, 3 cosas: su estilo, su teología y sus fuentes, más que los detalles de la legislación. Entonces, y curiosamente hoy pues también apareció aquí la Torah, en la portada del boletín tenemos aquí la Torah, coincidentemente el día de hoy. Estos textos finalmente lo que hicieron fue darle cauce a las preocupaciones sacerdotales para que hubiera orden en el pueblo. Por eso nuestro tema es orden social. Y la estructura cultural y política del antiguo Israel, que todavía no tenía rey, aunque cuando se escribe están dejando de tener reyes. ¿Sí me explico? Cuando se escribe en Levítico, Israel ya conoció la monarquía, ya está arrepentido Israel de haber tenido reyes, y dice, no, ya no queremos más reyes. Así, literalmente, ya no queremos. Ya habían pasado por todo eso cuando se escribe, pero los sacerdotes son el centro de la vida del pueblo. Cuando se escribe el Levítico. Cuando se escribe el Levítico están saliendo de las monarquías. Pero si lo escribió siglo VII. Moisés. No lo escribió Moisés. Tristemente para nuestra visión idealizada de los textos, no lo escribió Moisés. Se llaman de Moisés por tradición. En Deuteronomio, Moisés, precisamente Deuteronomio, Moisés no puede contar cómo es que se hizo lo de su sepultura definitiva, ¿no? En Deuteronomio, ahí está eso. Entonces, los sacerdotes son el corazón de la vida del pueblo. Controlan todo, se meten en todo, exigen todo, reclaman todo, cobran todo. Los sacerdotes son los dueños de la vida religiosa del pueblo. ¿Sí? En la cultura hispano-mexicana o mexicana católica de antes se puede entender bastante eso, por el tipo de control que tenía la Iglesia Católica antes, de nuestros países completos de América Latina, ¿no? Yo siempre me he quedado muy asombrado con un profesor colombiano que tuvimos hace algunos años, que nos decía que eran los años 80, finales de los 80, nos decía, es que yo no me puedo divorciar porque ustedes como mexicanos ya tienen su separación de iglesia-estado, pero en Colombia todavía no se realiza. En el año 89, 90, y todavía no se hacía la separación de iglesia-estado en Colombia, algo que se hizo en México desde el siglo XIX, más de 100 años atrás. Entonces, ese era el tipo de control sacerdotal de nuestros países, incluso ya con la independencia. Entonces, los sacerdotes en Israel controlaban todo, se metían en todo. La importancia del Levítico en eso es que esa preocupación sacerdotal por la vida del pueblo, que era intención de Dios, digamos,
Buscaba que el pueblo fuera respetuoso de la ley, la obedeciera en todos los aspectos de la vida, incluyendo aquellos menos visibles. Los aspectos menos visibles de la vida social. ¿Cuáles son esos? La sexualidad, el matrimonio, la vida familiar adentro de las cuatro paredes de la casa. O sea, ¿qué pasa allí adentro? ¿Hay historias oscuras muchas veces? Sí. Hay historias terribles. Pues los sacerdotes de Israel, con la ley de Dios en la mano, decían: eso que ustedes hacen en lo oculto, en eso que ustedes hacen en lo oculto, ahí también se va a meter la ley. Y no va a haber incesto, no va a haber adulterio, no va a haber una serie de cosas. Es más, no va a haber sadomasoquismo, no va a haber ese tipo de cosas negativas que alteren la vida no visible de la sociedad. Lo visible era la guerra, lo visible era el culto, lo visible eran las fiestas, que también están consignadas. Un capítulo precioso, no sé si es el, ahorita vemos cuál, donde incluso ya están enumeradas las fiestas de Israel, tal cual. Las 4 o 5 fiestas principales, el Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, o sea, todas las fiestas, que no son muchas en realidad, surgieron otras fiestas después del Levítico. Y esas fiestas son muy importantes también. Por ejemplo, la que surgió en la época de los Macabeos. Ahí surgió otra fiesta nueva que no existía en la antigüedad. Entonces las fiestas, el culto, el sacrificio, las bodas, todo eso era visible. Pero en la parte no visible de la sociedad, allí Dios dice: a ver, señores sacerdotes, ustedes van a consignar leyes específicas para eso. Y entonces hay que calificar a los sacerdotes, también hay que calificarlos de legisladores. ¿Quién es Dios en el libro de Levítico? Es el gran legislador, porque los sacerdotes se van a meter hasta en los intersticios más pequeños de la vida, o sea, como dicen algunos, el cemento que une cada parte de la vida social íntima, ¿no? Los sacerdotes y la ley se van a meter en la intimidad de la vida del pueblo. El aborto sexual. ¿Cómo? Hasta la fecha. ¿En dónde? En la Iglesia Católica. En cierto modo. ¿Usted decía? Yo sé, el aborto es visible. Es una buena observación, sí. No lo es porque cuando las familias, en el caso de América Latina, las familias pudientes siempre hicieron que sus hijas abortaran. Eso no era problema. Eso siempre pasó en toda América Latina. Las muchachitas que se embarazaban en las familias ricas abortaban sin problema o tenían al niño y lo daban en adopción. Las desaparecían 9 meses. Ese no era problema. Con dinero se hacía eso sin problema. Entonces hay que ver si era visible o no era visible. Es discutible ese punto. Pero entonces sigue diciendo acá. Entonces, estilo, teología y fuentes. Durante y después del exilio, que ahí ya piden otras cosas diferentes, a lo largo del siglo VI, otros sacerdotes elaboraron un vasto programa de restauración. ¿Sí? Entonces, los capítulos 18 al 26 están desde el siglo VII. Todo es antes de Cristo, por eso es al revés. Siglo VII antes de Cristo, capítulos 18 al 26. Se viene lo que pasa después del exilio, cuando ya regresan a la tierra. Del siglo VI, otros sacerdotes de otra época, de otra generación, con otra visión de las cosas, elaboraron un vasto programa de restauración de la nación santa, apoyado en una nueva presentación de la historia, desde la creación hasta la muerte de Moisés. Esta es la historia sacerdotal o el escrito sacerdotal. ¿Sí? Se escribe diferente las cosas. Aunque estructurado como una narración, este escrito concede un gran espacio a las instituciones y al culto. Por eso el capítulo 25
donde se habla del jubileo, del perdón de las deudas y todo eso, la devolución de las tierras, de las propiedades y todo eso, que algunos piensan que nunca se llevó a cabo, pero la ley lo consigna. Dicen, es que eso entonces formó parte de una nueva época de sacerdotes, que entonces ya redactaron los capítulos 1 al 17. Entonces, al revés, 18 al 26 primero, ¿sí? ¿Estamos claros? Y 1 al 17 después. O sea, los primeros 17 capítulos se escriben después que los 18 al 26. Y el 27, que cierra el libro, es un agregado final. O sea, ahí claramente están las tres partes del libro, ¿no? Entonces, dice aquí, la ley de santidad está integrada en él a costa de algunas modificaciones. La ley de santidad, el código de santidad, capítulos 18 al 26. Y ya dijimos que el centro fundamental de todo el Levítico es el capítulo 19. Ese es el capítulo más importante, pero los demás también. Este escrito atraerá luego muchos textos más rituales, aquí le llama más técnicos, lo que acentúa, y de eso nos damos cuenta todo el tiempo, ¿no?, la tonalidad ritual del libro, el tono, el sabor que tiene, como decía don Alfredo, pues el toque que tiene cada texto, el toque, el estilo propio que tiene cada texto, y multiplica las detalladas prescripciones en las que el lector moderno, como nos acaba de pasar con el capítulo 2 que leímos hace un momento, nos perdemos fácil. Que la flor de harina, que la torta, que esto, que aquello, que ponle, que con incienso, que agrégale. Ah, pero debe llevar sal. Eso sí, no debe de faltar. La sal, claro, no debe de dejar de ponerse sal. Ahorita vamos a ver qué dice el comentario sobre la sal. Y termina el comentario aquí, que es el cuadernito del Rosita, el Levítico, la ley de santidad. ¿Ya los grabó? ¿Cómo? Ya los grabó. Bueno, Ya los descargó, hay que juntarlos y armamos el paquete con los creo que ya los tres. son tres, Y ¿verdad? quien quiera comprarlos impresos, me dice, a uno no hay, pero los demás ¿Cuánto cuestan así? cuestan 225 euros. ¿Cada uno? Eso cuesta caro. Porque creo que los tres les salen como 100. Sí, pues están completitos porque tiene 60 páginas cada. Bueno, entonces, además es posible fijar el momento en que acabó este movimiento de acumulación. Siglo VII, siglo VI, ¿y cuándo se termina esto? Ni siquiera los relatos de las reformas de Nehemías, y ahí están los años, siglo V, 445 a 430, y de Esdras, empezando el siglo IV, 398, citan todas las instituciones descritas en el Levítico. En el Levítico hay demasiadas instituciones, rituales, mandatos y estatutos. No permiten saber si todas eran conocidas a finales del siglo V. Entonces es una historia larga la elaboración del Levítico. Y para quienes llegaron después, decíamos que en la carta a los hebreos, la respuesta que se da, que es una contestación, es un complemento y también es una crítica de lo que pasa en el Levítico, las dos frases clave de Hebreos, ¿no? Por un lado, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y en el momento en que en el ámbito hebreo cristiano, judío cristiano del primer siglo, del Nuevo Testamento, cada vez que se dice la palabra perdón, ahí está la fiesta del Yom Kippur. Capítulo 16. Es la fiesta del Yom Kippur. Es el día del perdón. Es la ceremonia anual del perdón, una vez al año. Los sacrificios tenían que hacerse diario, pero la ceremonia del Yom Kippur, una sola vez al año, el día del perdón. Siempre que se dice perdón en el Nuevo Testamento, siempre, pero sobre todo en hebreo, siempre se alude a la fiesta judía del Yom. ¿Cómo se escribe Yom? No tenemos acá los. Pero díctela. Y,
Ajá. o M. M. M de macho. Yo. Y de yunque. De yunque. De yunque. O de oreja y M de macho. Yom. Porque no tenemos ya. O de mamá, lo que quieran. Yom. Algunos le ponen guión. Después de yom ponen guión. Sí. Y luego va la K. Sí. Y latina. Sí. Doble P de Pedro. U de urbano. Y R de Raúl. Yom Kippur. Yom es día. Kippur es perdón. El día del perdón. Yom Kippur. Levítico 16. Entonces, cada vez que se alude al perdón en cualquier parte del Nuevo Testamento y del Antiguo también, después del Levítico, después del Pentateuco, siempre que se habla del perdón, el pueblo tiene en su mente la fiesta, el yo. Y ahora hay que decirlo al revés. ¿Cómo no iba a ser una fiesta saber que Dios nos perdona como pueblo? ¿Cómo no va a ser fiesta saber y recordar que Dios nos perdona como pueblo? Fiesta cuando uno perdona se siente uno liberado, así de... Porque lo que usted está diciendo es lo que le agrega el Nuevo Testamento al perdón. El que es perdonado recibe la satisfacción y la alegría de que lo perdonen. Pero el que perdona, que es lo que usted está diciendo, es en la otra parte del perdón, ¿cómo se siente el que perdona? El que perdona es el ofendido. El que perdona es el agraviado. Por lo tanto, hay una disparidad entre el perdonador y el perdonado. El perdonador está arriba, el perdonado está abajo. El perdonado agradece que lo perdonan y dice, ay, qué bueno, ya la libré, ¿no? Pero el que perdona, ¿qué siente? Siente que también se quita un peso de encima o no. El que perdona, el que está arriba, siente lo que Dios siente cuando nos perdona. O sea, eso es lo que le agrega el Nuevo Testamento al perdón. Tienes que perdonar porque Dios te ha perdonado a ti. Y en el momento en que nosotros perdonamos a otra persona, nos convertimos en Dios que perdona. Experimentamos los sentimientos del propio Dios que perdona. Entonces, si Dios te perdonó a ti, tienes que perdonar. Pero todo el tiempo que aparezca el perdón es la fiesta del Yom con M, Yom Kippur. Pastor, de lo que estás diciendo sobre las reformas de Nehemías y Esdras, Sí. entonces del capítulo 1 al 17 es posible que se estaban formando, que no precisamente estaban en su totalidad, Sí. incluyendo este capítulo 16 de Incluyendo el 16, incluyendo el 16, efectivamente, sí. De acuerdo. Sí, es correcto. Dice el comentario sobre la sal. Al contrario de la miel y la levadura, porque dice ahí textual, el famoso ácimo es el pan sin levadura. Yo no quiero levadura en estas cosas porque la levadura representa soberbia. La levadura representa soberbia. Porque te hinchas, te inflas, literalmente. Sí, ¿no? la verdad. Te crece el pecho, ¿no? ¿Verdad? Perdón. Sí. El pecho en sentido figurado. Sí, claro. Te crece el pecho, ¿no? Yo soy la Sí. Yo lo sé. Ese es el asunto. La sal aparece como elemento imprescindible para toda oblación, para toda ofrenda. La sal. Por un lado, el efecto de la sal es consagrar y purificar. Es el efecto de la sal. Es un efecto simbólico, evidentemente. Así, por ejemplo, cuando Abimelech dice acá, devasta Siquem y la siembra de sal, lo que hace con ello es evitar su uso humano y consagrarla a la divinidad. Aquí es diferente el uso está salado. Ay, qué bueno que estoy salado, porque entonces soy consagrado a la divinidad en la cultura hebrea. Exacto. Nada de que estoy salado y
va mal. No, es al revés. Aquí es al revés. Eso está en Jueces 9. O cuando Eliseo purifica con sal un manantial. El segundo de Reyes. Por otro lado, la sal era y sigue siéndolo elemento fundamental en las comidas del Próximo Oriente y signo de amistad entre los comensales. Símbolo de amistad. Te invitan a compartir la sal y la mesa. Compartir el pan y la sal. Precisamente con comidas sacrificiales se sellan alianzas, pactos, en las que la sal subraya la permanencia de las relaciones creadas. Recordemos que antes que no había refrigeración, la carne Todo era se sal. salaba. Toda la sal. La sal hacía que esa carne permaneciera, que se pudiera usar. Entonces, la sal es un símbolo de permanencia, de estabilidad, de conservación, de duración también. Entonces, todo eso está detrás del simbolismo de la sal, del capítulo 2. A todo le vas a poner sal. Sí. Se menciona una alianza de sal para siempre. Números 18, 19. Ese hay que verlo. Números 18, 19 y con eso nos vamos. Números 18, 19. Dice eso. 18, 19. Leo desde todo el 19, desde el 18. Su carne será tuya, que pertenece como el pecho de la ofrenda mecida y la pierna derecha. Toda contribución de las cosas sagradas que los israelitas apartan para Yahvé, te la doy a ti, a tus hijos y a tus hijas que están contigo como obligación perpetua. Es un pacto indisoluble, eterno ante Yahvé, para ti y también para tu descendencia. Pues ahí aparece ese pacto de la sal, o la sal del pacto, al revés, que manifiesta, es una alianza de sal para siempre, ¿sí? Y también está en Segundo de Crónicas 13:5. Este es el sentido que adquiere en 2:13 del Levítico. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. 2:13. Lo volvemos a leer aquí en esta versión. 2:13. Sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios, la sal del pacto. Todas tus ofrendas llevarán sal. La sal es el símbolo visible de la duración del pacto. ¿Cuánto dura el pacto? Es eterno. Por lo tanto, la sal es el simbolismo de la duración del pacto. ¿Cuándo eso está primero de Crónicas? Segundo de Crónicas 13:5. Ahí también se menciona esto de la sal. Algún comentarista comenta maliciosamente que el interés por la sal puede deberse también a la preocupación sacerdotal por no comer un pan desabrido. Que sepa algo. Así como estaba, quién sabe que sabía eso, ¿no? La sal juega también un papel importante en el Nuevo Testamento. Ustedes son la sal del mundo. Pues ahí está el simbolismo de la sal en el Levítico. La sal como duración, la sal como continuidad permanente del pacto, de la alianza, la sal de la alianza. Y luego nos llega este materialito. ¿Qué es el Levítico como literatura? Está bueno. Uy, este lo va a exponer Raúl. Ay, qué suave. Una investigación antropológica y literaria de los ritos en el Antiguo Testamento. Todo lo de sagrado y profano, y los elementos, y esto y aquello, el santuario central. Aquí está lo de Deuteronomio y Levítico. El pleito entre Deuteronomio y Levítico. Sí, este libro es... ¿Se acuerdan ustedes, para cerrar un minuto, del Urim y el Tumim? ¿De qué? Urim y Tumim.
¿Qué era el Urim y el Tumim? ¿Eran ríos? Eran unos vulgares dados. Para la suerte. ¿Para qué? Para la suerte. Para la suerte. Y los sacerdotes echaban el Urim y el Tumim para ver qué hacían en determinadas circunstancias. Echamos los dados. Eso era el Urim. ¿Me repites? Urim, así como suena. Urim y Tumim. Como el chocolate. ¿Eh? Como el chocolate. Eso es Urim. Ese es Urim. Con el principio a fin. Urim. Y U-R-I-M. el otro cuál era, pastor. Urim y Tumim. Tumim. El Urim y el Tumim eran los dados de la suerte en el antiguo Israel con los sacerdotes. Entonces, pues yo los conmino, los invito a que sigan viendo, lo vayan leyendo despacito el Levítico, ¿sí? Poco a poquito, para que, así como estamos hablando hoy de la sal, empecemos a encontrarle el sabor. Que empecemos a encontrarle el sabor al... Sí lo tiene, Sí, mucho, claro. mucho. ¿Qué eran los asociados? Eso me llamó la atención de lo que nos había escrito. Que bueno, el tabernáculo de los sacerdotes nada más. Y luego entra otra segunda fase y luego había una tercera que dice asociados privilegiados. O sea, Sí, qué bueno que lo menciona usted. Sí, lo mandamos ayer anoche, algo tarde. Mandamos justamente esa referencia que viene del librito de Alfred Marx. Ahí viene, justamente. Dice lo siguiente, está en su teléfono. sí, Esta primera parte, Levítico 1 al 5, está constituida por instrucciones relativas al ritual de las diferentes variedades o tipos de sacrificio. La vaca, la oveja, la paloma y en este caso las tortitas estas, empanadas. Precisa cuál es la función del oferente, el que ofrece, y describe el desarrollo del sacrificio desde el momento en que el fiel aporta su ofrenda hasta el momento en que Dios la recibe. La segunda parte trata sobre la materia residual. Lo que sobraba se lo comían o los sacerdotes, o la gente allegada al sacrificio, o el pueblo. Había diferentes niveles, y en cada ofrenda, lo que sobraba, se especifica quién se lo podía comer y quién no, en cada parte, que no son transmitidas a Dios, sino atribuidas a los sacerdotes, y llegado el caso al fiel, a la persona, a la familia que llevaba el sacrificio. Clasificando de manera siguiente el asunto. En primer lugar, el holocausto, enteramente dedicado a Dios. Ese no se podía tocar más. Se quemaba todo y era el holocausto completo. ¿Sí? Después, los sacrificios compartidos entre Dios y los sacerdotes únicamente. así es. Y finalmente, el de los sacrificios que son compartidos entre Dios, los sacerdotes y la familia que los ofrecía. Los sacerdotes aparecen así como los asociados privilegiados de Dios, que tienen parte en todos los sacrificios, a excepción del holocausto, que se quema completo. Son los únicos que podían entrar. Sí, pero también eso está completamente designado. Sí, todo está detallado. Curiosamente, solo la ofrenda vegetal, la de hoy, escapa a esta rigurosa subdivisión, ya que desde la primera parte se hace referencia a este respecto a la porción de los sacerdotes. Con la ofrenda vegetal cambia. Sí. No es igual a la Sí, yo me ofrenda. fui con la cuenta que los privilegiados eran los Sí, que, sí. pues como la familia Mengan, que está ofreciendo al Señor. Pero entonces los sacerdotes son los asociados de Dios porque participan de esos sacrificios, reciben una parte del mismo y pues están ahí participando activamente. Muy bien, pues vámonos al culto, hermanos. Sí.